Buenos días a todos y todas y agradezco a Esteban Narváez y al Banco de la República por la invitación y lamento mucho no estar con ustedes en Riohacha, en el Caribe, pero en Ginebra, donde es fines de la tarde. Pocos hombres contribuyeron tanto a la independencia de la Gran Colombia como José Padilla, y después pocos fueron olvidados como él. Aprovecho para recordarles el papel enorme que tuvo el doctor Alberto Abello Vives para sacarle del olvido cuando organizó la expedición Padilla, que nos llevó a Riohacha en 2011, y cuando seguimos lamentando su fallecimiento en 2019. Sí se reconoce a Padilla su triunfo en la batalla de Maracaibo, cuyo bicentenario se celebra hoy, apenas si se acuerda que murió fusilado 5 años más tarde, el 2 de octubre de 1828 en Bogotá, y todavía menos las razones detrás de su fusilamiento a órdenes de Bolívar. Sin embargo, 6 semanas después, el mismo Bolívar confió sus remordimientos al general José Antonio Páez y por qué hizo ejecutar a Padilla. Y cito a Bolívar: las cosas han llegado a un punto que me tienen en lucha conmigo mismo, con mis opiniones y con mi gloria. Ya estoy arrepentido de la muerte de Piar, de Padilla y de los demás que han perecido por la misma causa. En adelante no habrá justicia para castigar el más atroz asesino, porque la vida de Santander es el perdón de las impunidades más escandalosas. Lo que más me atormenta todavía es el justo clamor con que se quejarán los de la clase de Piar y Padilla. Dirán con sobrada justicia que yo no he sido débil sino en favor de este infame blanco, Santander, que no tenía los servicios de aquellos famosos servidores de la patria. Eso me desespera de modo que no sé qué hacer. La causa que menciona Bolívar era la cuestión de los colores, y como se decía con eufemismo en la época, o más precisamente el miedo a la pardocracia, literalmente el miedo al gobierno de los pardos. Efectivamente, como lo saben, Padilla era un pardo, hijo de una madre bayú y de un padre negro, y como Piar, pero al contrario de otros afrodescendientes como Juan José Nieto, no hacía silencio sobre su clase, como la llamaba, sino que la glorificaba. Esto generó la inquietud del Libertador, quien desde comienzos del proceso de independencia temía que la pardocracia transformará Venezuela y la Nueva Granada caribeña en otros Haití. Mi ponencia presentará los obstáculos que Padilla enfrentó al iniciarse la construcción de la República. Argumenta que fue su demanda de igualdad racial efectiva que selló su destino junto con sus dificultades para articular un proyecto político de alcance popular. José Padilla nació en Riohacha en 1784, pero se unió al mundo atlántico desde sus 14 años, cuando entró en la Marina Española. Cayó en la batalla de Trafalgar y fue preso de los británicos antes de llegar a Cartagena como contramaestre del Arsenal Real. Desde 1811 luchó por la independencia al lado de los sectores más radicales y de Bolívar, y se distinguió por su experiencia en la Marina. Durante el sitio de Cartagena por el general español Morillo, Padilla jugó un papel clave en la huida y refugio de los independentistas en Los Cayos y participó en la primera expedición venezolana desde Haití. Con toda probabilidad, en 1817 presenció la ejecución de Piar por orden de Bolívar. Luego siguió luchando por tierra y por mar y lideró la liberación de Riohacha, Santa Marta y Cartagena en 1821.
tras lo cual fue ascendido a general de brigada y nombrado comandante del Departamento de Marina en Cartagena y elegido senador del Congreso. Su trayectoria militar culminó en la victoria de la batalla de Maracaibo con su promoción a general de división. Es el corto periodo que siguió el triunfo de Padilla en Maracaibo, desde su regreso a Cartagena en agosto de 1823 hasta su fusilamiento en Bogotá, que analizaré en mi ponencia. Veremos la difícil transición que Padilla tuvo que hacer cuando pase de ser un líder militar en una guerra prolongada que exigía coraje, abnegación, fuerza y audacia, a ser un actor de la política de la incipiente república que valoraba la integración en círculos de la élite, la cultura europea y una educación superior de la cual los afrodescendientes habían sido excluidos por las leyes coloniales. Para esto me basaré en mis propios trabajos, ellos fundados en la correspondencia entre los actores y, como verán, sobre todo entre Bolívar, Santander y el mismo Padilla. También en documentos legales, la prensa de la época e informes de los cónsules. De hecho, aunque la Constitución de 1821 declaró la igualdad de los hombres libres nacidos en el país, sin hacer distinciones de raza, los legisladores y los gobernantes de la Gran Colombia se negaron a tomar medidas para atenuar las desigualdades oriundas en el colonialismo español, en particular la exigencia de la limpieza de sangre y el estigma racial de la mancha de la esclavitud, que habían prohibido a generaciones de afrodescendientes acceder al colegio y la universidad, a funciones reales y eclesiásticas, a honores y profesiones superiores. Así, la antigua jerarquía socioracial de la colonia se reprodujo en la República, porque los únicos con formación superior eran los blancos acomodados de la élite criolla, lo que permitió a varios de los que no habían luchado en las guerras de independencia conservar su predominio. Simultáneamente, los héroes militares que se habían distinguido en los campos de batalla patriotas, en su gran mayoría pardos, mestizos, negros e indígenas de las clases populares, fueron marginalizados por la misma república que habían contribuido a establecer. Como Bolívar lo expresó a Santander en 1821, con una mezcla de desprecio y angustia, hablando de los pardos, son las palabras de Bolívar, se creen muy beneméritos, pero humillados y miserables, y sin esperanza de coger el fruto de las adquisiciones de su lanza. Nunca se creen iguales a los otros hombres que saben más o parecen mejor. Parecen mejor significa ser blanco, ¿no? Estamos sobre un volcán pronto a hacer su explosión. Y esas palabras son importantes. Bolívar culpaba a Santander y otros en el gobierno de Bogotá por no haber hecho sus miradas como él sobre los caribes del Orinoco, sobre los marineros de Maracaibo, sobre los bogas del Magdalena, sobre los bandidos de Patía y sobre todas las hordas salvajes de África y de América que como gamos recorren las soledades de Colombia. Son las palabras de Bolívar y que ahora amenazaban a su vista la República. En la paz, más que en la guerra, la desigualdad era racialmente visible. El gobierno civil se componía casi exclusivamente de blancos, muchos de ellos con corta experiencia de la guerra. Y las tierras y haciendas de los españoles se volvieron propiedades de altos oficiales, también blancos, que ahora dominaban la política como gamonales y caudillos. Mientras que la inmensa mayoría de los no blancos, muchos de ellos veteranos de la guerra, se encontraban en la pobreza. La impresión de regreso a las castas coloniales era particularmente patente
en Cartagena, donde el aristócrata venezolano Manuel Montilla era gobernador del departamento. Su correspondencia de Montilla entre 1821 y 25 abundaba en denuncias contra, lo cito, la maldita gente de Santo Domingo, los sediciosos enemigos de los blancos, los zambos y esclavos de Getsemaní, y en demandas a Santander de retirar a Padilla y a otros más radicales de Cartagena por supuestamente amenazar la paz. En realidad, la enemistad entre Montilla y Padilla tenía sus raíces en los conflictos entre radicales y conservadores de la primera independencia, que ustedes seguramente conocen, 1810 a 1812, y que en 1815 llevaron a Montilla a encarcelar a Padilla por su apoyo a Bolívar. Y se atenuó esa enemistad solo cuando la guerra contra los realistas lo exigía. Cuando en 1821 ambos hombres volvieron a Cartagena, Montilla como intendente del Magdalena, una posición superior a la de Padilla, que era comandante del tercer departamento de Marina, su hostilidad resurgió, exacerbada por las diferencias socioraciales. Su enemistad impactó el inicio de la campaña de Maracaibo, pues Montilla tramó la destitución de Padilla y su reemplazo por un venezolano blanco, el capitán Renato Bellucci, pero su intento fracasó, resultando en su suspensión provisional a la cabeza del departamento de Magdalena. Al final, Padilla pudo liderar la lucha naval y llegó a la cumbre de su carrera militar, cuando aseguró la victoria de los patriotas y la independencia de Venezuela en la batalla de Maracaibo el 24 de julio de 1823. A raíz de esa acción, Bolívar le calificó del Nelson colombiano y Padilla esperaba una consagración política como intendente del Magdalena. Sin embargo, el gobierno colombiano restableció a Montilla en su puesto y a Padilla en la comandancia de la empobrecida Marina del Litoral, subordinada al primero. Por su triunfo en Maracaibo, solo se otorgó a Padilla un ascenso a general o almirante, el uso de una medalla de oro y una pensión anual de 3,000 pesos. Sin dejarse engañar, Padilla escribió a Santander y comparó amargamente los altos cargos que otros militares habían obtenido como premio por sus servicios con su propia compensación, que él describía como la paga de un mercenario. En su calidad de oficial, quería concluir su carrera con honor, no con una pensión, concluyó en su carta a Santander. Además, poco después, Padilla fue públicamente humillado por la aristocracia cartagena, que prohibió a su compañera Anita Romero, hija de del famoso Pedro Romero, que le prohibió entrar con él en un baile en la residencia de un rico comerciante español, Juan del Francisco. Una carta anónima publicada por un padre de familia justificó la exclusión de Anita bajo el pretexto que la pareja de Padilla era inmoral por no haber sido santificada por la Iglesia Católica, lo cual permitía excluirle del grupo de padres de familia respetable que personificaban a los verdaderos ciudadanos con derechos cabales, sin mencionar su raza pálida. En respuesta, en noviembre de 1824, José Padilla publicó un panfleto incendiario titulado Al respetable público de Cartagena, que muestra su comprensión de la igualdad concreta en contraste con la igualdad constitucional y que denuncia los prejuicios de la aristocracia de Cartagena. Empieza recordando el racismo que él enfrentó durante todo su tiempo en Cartagena. Dice, no es esta la primera tentativa con que mis enemigos, los enemigos de mi clase,
han tratado de desconceptuarme delante del gobierno, delante de mis conciudadanos, delante del mundo entero. Ya se ve, yo no pertenezco a las antiguas familias, ni traigo mis orígenes de los corteses, los pizarros, ni de los feroces españoles, que por sus atrocidades contra los desgraciados indios, su rapiña, su usura y su monopolio amontonaron riquezas con que compraron nuevos abuelos. También Padilla añadía: todo el mundo sabe que detrás del padre de familia anónimo que le humilló se escondía el aristócrata español Juan de Francisco, que fue deportado en 1811 por su apoyo a una conspiración realista y que, sin embargo, había regresado a la Cartagena independiente para restaurar las jerarquías coloniales y que había excluido a Anita Romero del baile por ser parda. Sigo citando el manifiesto de Padilla: el deseo de dejar degradar a esa clase han sido las únicas intenciones del padre de familia. Enseguida, al respetable público de Cartagena presentaba la visión que Padilla tenía de la igualdad. Quería la igualdad absoluta en las esferas públicas y privadas, entre las cuales no hacía diferencia. Según él, la República había abolido los privilegios de clase y raza. Entonces, solo el servicio a la patria debía importar en la nueva jerarquía social. Y a causa de sus notables logros militares, él merecía un rango superior y el correspondiente respeto, independiente de que fuera un pardo de origen humilde. Pero como las distinciones de color persistían, Padilla se consideraba no solo como un militar con altos méritos republicanos, sino también como un líder de la clase parda. Cualquier afrenta hecha a él constituía, en su visión, una afrenta a todos los pardos y, por extensión, a la República, en cuya construcción ellos habían contribuido más que los blancos de la élite. Hay de notar que Padilla nunca mencionó la esclavitud ni pidió su abolición, y en este sentido no reivindicaba una identidad racial, sino la de la clase parda. Sin embargo, avisaba en ese manifiesto: la espada que empuñé contra el rey de España, esa espada con que he dado a la patria días de gloria, esa misma espada me sostendrá contra cualquiera que intente abatir a mi clase y degradar a mi persona. Con esa amenaza daba la oportunidad a sus detractores y a Bolívar de censurar. Cuando el manifiesto de Padilla llegó al conocimiento de Bolívar, que estaba entonces en Lima, él lo edificó con lo que mencioné al principio: el volcán pronto a hacer su explosión. Y Bolívar pidió al vicepresidente Santander medidas que eviten en el futuro los desastres horrorosos que el mismo Padilla prevé. Según mis investigaciones, es la primera vez que Bolívar utiliza la palabra pardocracia, que explicó así a Santander: la igualdad no es bastante para el espíritu que tiene el pueblo, que quiere que haya igualdad absoluta, tanto en lo público como en lo doméstico. Y después querrá la pardocracia, que es la inclinación natural y única para exterminio después de la clase privilegiada. Esto requiere, digo, grandes medidas que no me cansaré de recomendar. Bolívar no especificó qué eran las grandes medidas que recomendaba contra la pardocracia, y Santander le contestó ignorar cómo pueda destruirse el germen de pardocracia, pero aseguró que Padilla no era de los más vehementes. Santander tenía razón. El manifiesto de Padilla no logró y posiblemente no buscó movilizar al pueblo o a los pardos en su defensa. En realidad,
hasta 1826, Padilla era muy popular entre los hombres que tenían los requisitos para votar. Eso eran los requisitos: saber leer y escribir, pagar impuestos o ejercer una ocupación independiente y, hasta 1827, ser veterano del ejército patriota. Entonces, tanto en Cartagena como en toda la región del río Magdalena, Padilla era popular, como lo atesta su reelección en 1825 como senador de la República por el departamento de Magdalena. Padilla tenía muchos seguidores en las clases populares y también entre los pequeños contratistas, comerciantes, empleados y funcionarios. En contraste, el círculo de Montilla incluía oficiales, mercaderes y abogados criollos, venezolanos y extranjeros, así como los cónsules que apreciaban su aristocracia y su autoritarismo. Aunque estos partidarios eran acomodados, eran pocos los de Montilla, mientras que los de Padilla eran numerosos, como lo notó el viajero sueco Gosselman, quien presenció las celebraciones que acompañaron la navegación de Padilla en el río Magdalena para posesionarse de su puesto de senador en Bogotá. A raíz de las elecciones de 1825, que confirmaron Bolívar en la presidencia y Santander en la vicepresidenta, los dos, Montilla y Padilla, expresaron su renovada confianza al líder Pardo, y Bolívar calificó Padilla como el hombre más importante de Colombia, agregando que lo quiero mucho por sus servicios y por la adhesión que me tiene. Dios le conserve en este sentimiento. Con esas últimas palabras, Bolívar probablemente se refería a la posición clave de Padilla como el único general pardo de la Gran Colombia y uno de sus líderes más populares, cuyo antagonismo podría tener graves consecuencias. La popularidad de Padilla se explicaba también por su estilo de vida menos ostentador que el de la élite blanca en una Cartagena donde la gran mayoría vivía en la pobreza. En palabras de sus defensores, Padilla era distinto a Montilla y a varios otros que después de 1821 se habían beneficiado de, cito esos otros personas, gracias y favores para poder adquirir muchas propiedades y vivir en la opulencia, el fausto y la suntuosidad, que insultan la miseria pública. En contraste con Montilla, que vivía en la mansión del antiguo marqués de Valleollos, Padilla había contratado un crédito con Santander para comprar una casa de 2 pisos en la entrada de Getsemaní. Cerca de ahí abrió una taberna donde la gente iba a beber, jugar dados y discutir sobre política, para gran disgusto de la élite. Además, a Montilla le habían sido adjudicadas una plantación enorme cerca de Sabana Larga y la hacienda Aguas Vivas en Turbaco, donde pasaba gran parte de su tiempo. En cuanto a Padilla, no tenía propiedades rurales, lo que le distinguía de las élites republicanas, pero también le privaba de importantes redes políticas en el campo. Así, Padilla y Montilla encarnaban las profundas divisiones socio-raciales de Cartagena después de 1821. Sin embargo, el hecho de que en estos años la rivalidad entre el riohachero, Padilla, y el venezolano, Montilla, hubieran podido dominar la política de Cartagena, se explica en parte por la ausencia de poderosos líderes nativos de Cartagena. Los que se distinguieron en la primera independencia
José María de Toledo, los hermanos Gutiérrez de Piñeres, Pedro Romero, para solo mencionar algunos, habían muerto. Ahora los miembros más destacados de la élite regional continuaban su carrera en Bogotá. Los puestos más altos en la economía y la política seguían en manos de blancos, pero los españoles habían sido reemplazados por británicos, norteamericanos, franceses y otros extranjeros en el comercio y por venezolanos en la administración. A pesar de que todavía algunos líderes menos importantes de la primera independencia vivían en Cartagena, entre ellos José Padilla, Ignacio Muñoz y Manuel Mercedino Núñez, no lograban unirse contra los oficiales venezolanos y los extranjeros influyentes para presentar un proyecto válido para la ciudad. Sus divisiones internas y su dependencia de la política nacional se apreciaron claramente en 1826, cuando Bolívar lanzó su campaña para una constitución autocrática. Efectivamente, Bolívar quedaba muy preocupado en la remota Lima. Para él, el panfleto de Padilla se sumaba a otras noticias que alimentaban su temor de los colores. El movimiento separatista de José Antonio Páez en Venezuela, cartas alarmistas de su hermana sobre tensiones raciales en el país, un rumor de plan de invasión por España, todo en el contexto de su creciente desconfianza con el gobierno de Santander en Bogotá. Y entonces Bolívar acusaba a Santander de no gobernar adecuadamente al, lo cito, compuesto abominable que eran los pueblos de Gran Colombia. Y cito otra vez Bolívar porque creo que muchos de ustedes no saben lo que escribía en esos años, ¿no? Entonces cito a Bolívar: con tales mezclas físicas, con tales elementos morales, ¿cómo se pueden fundar leyes sobre héroes y principios sobre hombres? Eso lo preguntaba a Santander. Guinea y más Guinea tendremos, y con Guinea significa África, ¿no? Barbaridad. Esto no lo digo de chanza. El que escape con su cara blanca será bien afortunado. Entonces uno ve su miedo, su terror de esa toma de poder por los no blancos. Y fue cuando Bolívar formuló sus grandes medidas contra la partocracia y la anarquía del pueblo, su proyecto constitucional de federación de repúblicas autoritarias colocadas bajo la autoridad suprema de un presidente vitalicio, él mismo, que escogía a su sucesor en violación de la Constitución de 1821, que debía seguir vigente hasta 1831. Y para imponer su proyecto, Bolívar envió un emisario para conseguir el apoyo de líderes militares y cívicos en varias ciudades de Colombia y Venezuela. El emisario llegó a Cartagena en septiembre de 1826 y fue cuando Padilla empezó a perder su popularidad en la ciudad. Para el asombro de sus compañeros más radicales, Padilla se unió a Montilla para convencer a los cartageneros influyentes de apoyar la constitución autoritaria de Bolívar y apoyar su demanda de facultades extraordinarias, argumentando que eso evitaría una guerra civil. Con esta postura antidemocrática, Padilla antagonizó a los que defendían la constitución vigente y el gobierno de Santander. Él trató de disculparse, diciendo que Bolívar no le había dejado otra opción. Escribió a Santander: si yo no hubiese dado ese paso, Montilla quizás habría sido causa de que hubiesen derramado muchos torrentes de sangre. Felicita. Los eventos de septiembre de 1826 mostraban cuánto había cambiado la dinámica de la ciudad desde la primera independencia.
Primero, las clases populares, los pardos, zambos y negros que se habían manifestado en masa en favor de la igualdad y la independencia en 1810 y 11, en 1826 no ofrecieron mayor resistencia a las autoridades civiles y militares y a la élite. Montilla tomó medidas militares para prevenir desórdenes y Padilla ayudó personalmente a, cito el emisario, a tranquilizar los ánimos, desterrar las animosidades y dulcificar, en fin, la opinión. Eso permitió la aprobación en un acta público de adhesión a Bolívar por un grupo selecto de ciudadanos sin consulta democrática. También había profundas diferencias entre las ideas expresadas en el acta público de apoyo a Bolívar de 1826 y las ideas contenidas en la Constitución de Cartagena de 1812. Todas las referencias a la igualdad y a la democracia habían sido reemplazadas por un discurso centrado en Bolívar como el padre de la patria. Al igual que el rey de España anteriormente, Bolívar era el centro común que unía a todos los intereses, neutralizaba las oposiciones e irradiaba todas las virtudes. Ser patriota era seguir a Bolívar, decía el acto público. La unión de los cartageneros alrededor del Libertador duró hasta fines de 1827. Pero a principios de 1828, la Gran Colombia empezó a desintegrarse a raíz de la rebelión de Páez en Venezuela y de las tensiones entre bolivaristas y santanderistas. Acordaron entonces los dos bandos reunirse en una convención nacional en Ocaña para tratar de resolver sus diferencias. En Cartagena, los defensores de Santander se hicieron más vocales y el mismo Padilla empezó a decir que la salvación de la patria ya no dependía de Bolívar y de su constitución autoritaria y que había que defender, lo cito, una libertad garantizada por un sistema popular representativo. Cuando Montilla no resultó elegido como delegado del departamento para la convención de Ocaña, sus partidarios pasaron a la ofensiva y exigieron que los oficiales militares firmaran una exposición contra el gobierno civil de Santander, que exigía amplios poderes para Bolívar. Después de una pugna en una taberna, Padilla ofreció otra vez defender con su espada a los que no querían firmar la exposición. Retirado en su hacienda de Turbaco, Montilla decidió dejar crecer el conflicto. Entonces, en los primeros días de marzo de 1828, ocurrieron los eventos que iban a ser fatales a Padilla. Según testigos, el 2 de marzo, Padilla reunió a algunos oficiales pardos y les dijo que estaba a la cabeza del pueblo para proteger su libertad y la Convención de Ocaña, porque si la corona, es decir, la Constitución de Bolívar, iba a verificarse, nos darían una patada por ser pardos. El día 5 de marzo, un nuevo incidente agravó la situación, cuando oficiales bolivaristas gritaron muerte al general Santander. Desde Turbaco, Montilla asumió facultades extraordinarias, como era intendente del departamento, para restaurar el orden público amenazado, decía él, por el espíritu de facción de los santanderistas. Pero curiosamente, en vez de regresar a Cartagena, Montilla ordenó a todas las unidades militares abandonar la ciudad en la noche para reunirlas en Turbaco, posiblemente para incitar a Padilla a tomar las riendas y después poder acusarle de haber dado un golpe de Estado e iniciado una guerra de razas. Maquinación de Montilla o no, la evacuación de las tropas provocó la acción de Padilla. El 6 de marzo,
movilizó la marina y los soldados todavía en la ciudad y asumió la intendencia, la dirección del departamento de Magdalena y el mando militar del departamento en un acto que él sabía ilegal, pero que juzgó necesario para asegurar la seguridad y la tranquilidad de la ciudad. Reunió a sus seguidores en un mitin en el cual se habló mucho de libertad e igualdad. Padilla les advirtió que si la Constitución bolivariana se volviera ley y Montilla el gobernador absoluto del departamento, la libertad por la cual habían luchado sería comprometida y volverían a la tiranía. La tiranía para él es la colonia. El día 7 de marzo, la municipalidad de Cartagena rehusó reconocer a Padilla como nuevo intendente y decidió enviar 2 emisarios para negociar un acuerdo con Montilla, en Turbaco, entre ellos el famoso padre de familia, Juan de Francisco, que había excluido a Anita Romero del baile en 1824. Montilla confirmó que había asumido facultades extraordinarias, pero aceptó hacer una amnistía respecto de los comprometidos. El 8 de marzo, Padilla renunció al mando militar de Cartagena y abandonó la ciudad. En una carta al cónsul de Estados Unidos, Padilla declaró que se había ido para evitar el derramamiento de sangre que Montilla hubiera generado si lo hubiera atacado. Cuando las tropas bajo Montilla regresaron a Cartagena, los partidarios de Padilla no resistieron. Varios huyeron, otros fueron detenidos y enviados presos a Bogotá, a pesar de que los 3 días de poder de Padilla no dejaron ni muertos ni destrucción. Sin embargo, desde el principio de la crisis, Montilla había decidido demostrar que el plan de Padilla era establecer la partocracia. El 7 de marzo escribió a Bolívar que Padilla era un traidor que había incitado a una rebelión a todo el pueblo y había empezado la guerra civil armando a las clases bajas y oscuras de Cartagena. Y añadía, cito, un caballero inglés me ha asegurado que se ha dicho públicamente que el señor Padilla ha estado repartiendo armas a la gente de Getsemaní y a los esclavos. Montilla sabía que si invocaba al fantasma de una revolución a la haitiana en Cartagena iba a despertar los temores más profundos de Bolívar y asegurar la eliminación de Padilla. Por su parte, Bolívar optó por creer lo que Montilla le escribía, cuando otros le daban una versión mucho menos dramática de los hechos. Mientras tanto, Padilla escribió a Bolívar culpando a Montilla por los eventos de Cartagena. Sin embargo, Padilla también se dirigió al presidente de la Convención de Ocaña, ofreciéndose para defenderla, lo cual significaba que no se sometía a Bolívar. Además, Padilla envió a Montilla una carta insultante en la cual anunciaba que iba a Ocaña a denunciar sus amenazas contra la Convención y le ordenaba dejar a Cartagena en paz y regresar a Venezuela. Sin embargo, una vez en Ocaña, Padilla no logró obtener el apoyo de los delegados santanderistas. Tampoco encontró buenos consejos entre los bolivaristas. Muy desanimado, regresó a Cartagena el 1 de abril de 1828. Fue detenido inmediatamente, acusado de instigar una guerra racial en la ciudad y llevado preso a Bogotá. 6 meses después, el 25 de septiembre, en la noche del atentado contra Bolívar, varios conspiradores entraron en la celda de Padilla, mataron a su guardia, le entregaron la espada de este y huyeron con él. Al fracasar el atentado contra Bolívar, Padilla se entregó a la justicia, pero fue juzgado rápidamente y sentenciado a muerte, con otros 13 acusados, por el asesinato del guardia que no cometió,
y por una conspiración contra Bolívar que no planeó. Al día siguiente, el 2 de octubre de 1828, Padilla fue públicamente despojado de sus insignias militares y fusilado. Su cadáver fue colgado de una horca. Al supuesto jefe de la conspiración, Santander, le fue conmutada la pena de muerte por el exilio. La participación involuntaria de Padilla en la conspiración contra Bolívar ha disimulado la verdadera razón de su ejecución, su toma de poder durante 3 días en Cartagena a principios de marzo de 1828. Tan pronto Bolívar se enteró del hecho, decidió que Padilla debía ser ejecutado. Así eliminó al único general pardo de la Nueva Granada, dio una lección a los pardos en general y a los del litoral caribeño en particular, y destruyó definitivamente el espectro de la pardocracia en la Gran Colombia. El trágico fin de Padilla genera preguntas importantes. ¿Por qué en marzo de 1828 no logró encontrar apoyo entre la población de Cartagena? Según el cónsul británico, Padilla tenía el propósito de sustituir a todos los partidarios de Bolívar en el departamento, cito al cónsul, confiando en la fuerza de su propio partido entre el pueblo de color, los pardos, como los llaman. Pero estos lo abandonaron. Otras fuentes confirman que ya el 7 de marzo, Padilla acusaba de apatía al pueblo, que no le fue posible mover, y de traidores a los oficiales que le habían ofrecido cooperación de los cuerpos sin poder contar con ellos. Al día siguiente, el 8, las tropas de Bajo Montilla no encontraron resistencia cuando regresaron a Cartagena, y los hombres más adeptos a Padilla no pelearon, sino que huyeron. Escribía Daniel Oleari a Bolívar: con respecto a Cartagena, diré que vuecencia ha formado una idea muy exagerada del suceso. Los pasos dados por Padilla en esta ciudad y la conducta que observó conmigo manifiestan, sin dejar duda, que no tiene partido alguno. El fracaso de Padilla en 1828 debe entenderse en el contexto económico y sociopolítico de la Cartagena de los años 1820. Para entonces, Cartagena seguía sufriendo los efectos de la Guerra de Independencia y de 2 largos sitios en 1815 y 1821. Ya no tenía una posición clave en la defensa de la Nueva Granada, y como resultado dejó de recibir el presupuesto y las tropas especiales que habían contribuido a su importancia y sus finanzas durante la colonia. Además, había perdido el monopolio del comercio exterior del país, y por falta de buenas vías de comunicación, Cartagena permanecía aislada tanto del amplio territorio de su departamento como de Bogotá. Según el censo de 1835, la población total de Cartagena era de solo 11.900 en 1835, en contraste con los 17.600 estimados en 1808. Aunque Padilla vivía en una población predominantemente afrodescendiente, entre estas, las mujeres eran 2 veces más numerosas que los hombres. La proporción de esclavizados, en su gran mayoría mujeres aisladas en las casas de sus amos, había bajado al 5% del total, pero en el barrio de la Catedral todavía un habitante de cada 10 era esclavizado. Ninguna fuente menciona la presencia de mujeres en los eventos de febrero y marzo de 1828, probablemente porque las cuestiones que movilizaron a los partidos rivales no eran vitales para ellas. Esto no significa que las mujeres no estuvieran activas en Cartagena.
Trabajaban en el servicio doméstico, vendían en las calles y en los mercados, lavaban ropa, tenían pensiones, tabernas y pequeñas tiendas y transportaban productos entre la ciudad y sus cercanías. Muchas eran jefes de hogar. De manera que muy probablemente ellas habrían participado en un movimiento más amplio como una protesta contra los impuestos coloniales que Bolívar había restablecido y que les afectaban directamente. Sin duda también un movimiento de este tipo hubiera movilizado un número creciente de hombres entre los joyeros, sastres, zapateros y trabajadores en la construcción y las industrias, así como los marineros, pescadores, estibadores, porteros, muleteros y labradores de la ciudad. Pero la orientación del conflicto hacia cuestiones militares y políticas explicaba que su impacto fue principalmente entre los soldados y sobre todo los oficiales, cuyo número disminuyó cuando Montilla les desplazó a Turbaco. Además, a partir de 1821, el servicio militar, lejos de ofrecer como antes posibilidades de ascensión social, se convirtió en símbolo de la opresión estatal. Ahora los soldados y marineros estacionados en Cartagena eran principalmente campesinos y labradores afrodescendientes, mestizos e indígenas reclutados a la fuerza, o vagos y criminales condenados a prestar servicio. Ellos añoraban regresar a sus familias y tenían poco interés en las querellas de los dirigentes de la ciudad. Todo lo contrario de los pardos patriotas y los lanceros de Getsemaní que habían hecho la primera independencia. Por eso nos sorprende que en marzo de 1828 las tropas no hayan resistido cuando Montilla las retiró de la ciudad en plena noche para devolverlas 2 días después. Similarmente, no siendo sino reclutas forzados, la mayoría de los integrantes de la Marina no estaba dispuesta a movilizarse y arriesgar su vida para defender a su jefe, el general Padilla, quien en 1826 había apoyado con Montilla la constitución autócrata de Bolívar y ahora tomaba la defensa de Santander. En realidad, Padilla no había entendido que las condiciones que habían permitido los movimientos populares de 1810 y 11 y su propio ascenso en la Armada no iban a reproducirse en la posguerra. Ahora los nuevos gobernantes ya no necesitaban movilizar a los de abajo con la ilusión de la igualdad, sino que buscaban restablecer el orden público y silenciar a los que, como Padilla, lo amenazaban o parecían amenazarlo, porque venían de las capas populares y afrodescendientes. Gracias por su atención.